Día 4. La energía ya no era una bendición. Se había convertido en una tortura. Llevaban 4 días enteros, 96 horas, con los ojos abiertos. El cerebro humano, empujado más allá de su límite, empezó a fabricar su propia realidad. Una realidad aterradora. Todo comenzó con las sombras. Lo que antes era una simple esquina oscura, ahora parecía moverse. Una cortina ondeando por el viento. Se transformaba en una mano gigante queriendo agarrarlos. Ahí hay alguien. Gritaba alguien señalando a la nada. Míralo, se mueve, nos quiere matar. Respondía otro, temblando incontrolablemente. Las alucinaciones eran vívidas, brutales. Venían estando despiertos, con los ojos bien abiertos. Monstruos, sombras, figuras deformes que aparecían y desaparecían en un parpadeo. El miedo se apoderó de las calles. Ya nadie reía. Ya nadie corría con ánimo. El pánico se volvió masivo. La gente, presa de la desesperación, huyó de las calles como si el mismo infierno se abriera bajo sus pies. Corrieron a encerrarse en sus casas, atrancaron puertas y ventanas, buscando refugio de lo que solo ellos veían. Tengo que dormir. Por favor, necesito dormir. Lloraban golpeándose la cabeza contra las paredes. Se tiraban en las camas, se tapaban los ojos con fuerza, intentaban forzar el descanso, pero sus mentes seguían encendidas, al máximo, mostrándoles pesadillas que parecían reales. La desesperación era absoluta. Se daban cuenta de que no eran invencibles, estaban enfermos. Muy enfermos. Damián veía desde su ventana cómo la ciudad se sumía en el silencio y el caos. Las luces de las casas estaban encendidas a todas horas y se escuchaban gritos ahogados, golpes, llantos. El sueño se había vuelto la única obsesión. Pero era algo que ya no existía para ellos. Día 5. La línea entre lo real y lo imaginario se borró por completo. Ya no había día ni noche. Solo había terror y confusión. La mente humana, privada de descanso durante 120 horas, colapsó. La razón se apagó, dejando paso solo al instinto más primitivo. Dentro de las casas, el horror era silencioso pero brutal. Sal de ahí, no me toques. Gritaba un hombre, golpeando con un bat de las paredes vacías. Míralos, están en el techo, vienen a por nosotros. Aullaba una mujer, tirando muebles y rompiendo espejos, atacando a sombras que solo ella podía ver. Se golpeaban a sí mismos. Se peleaban entre familiares. Un padre atacaba a su hijo por error, una madre defendía su comida como una leona herida. Golpes, rasguños, mordiscos. Todo valía para defenderse de enemigos invisibles. Y entonces, llegaron las autoridades. Vehículos blindados, equipos de rescate y soldados intentaban entrar casa por casa para rescatar o contener a los infectados. Pero lo que encontraron no eran personas. Eran bestias. «Quiétense, venimos a ayudar», gritaban los oficiales. La respuesta fue violencia pura. Los infectados, con una fuerza descomunal y ojos llenos de locura, se lanzaron contra ellos. Arañaban, mordían, empujaban con una rabia ciega. No entendían órdenes. No entendían palabras. Solo entendían que alguien se interponía en su camino. El caos estalló en las calles. La ciudad se convirtió en una zona de guerra. Pero entre tanta furia y tanto miedo, había una única cosa que aún guiaba sus actos. El hambre. No importaba cuánto hubieran comido horas antes. Sus cuerpos quemaban energía a una velocidad imposible y necesitaban más. Más carne, más pan, más cualquier cosa. Comer era lo único que calmaba un poco el fuego que tenían dentro. Damián observaba cómo el mundo que conocía se convertía en un manicomio sangriento. Y lo peor no era lo que veía afuera. Era saber que eso podía pasarles a ellos en cualquier momento. Día 6. El cuerpo humano estaba consumiéndose desde adentro, ardiendo en un fuego que no se apagaba. A simple vista, parecían esqueletos vivientes. Sus carnes se habían hundido,
Los pómulos sobresalían y la piel se les pegaba a los huesos, luciendo pálida, grisácea, seca como papel. Estaban terriblemente delgados, parecían haber pasado meses sin comer. Y sin embargo, su fuerza era aterradora, sobrenatural. Eran como resortes tensos al límite, capaces de lanzar personas por los aires o derribar puertas con solo el hombro. Pero la tortura no acababa ahí. Una picazón insoportable, como si miles de insectos caminaran bajo su epidermis, los volvía locos. «Me pica. Quítamelo», gritaban. Se rascaban con desesperación, usando las uñas, cuchillos, lo que fuera. Se arrancaban la piel a tiras, dejándose heridas abiertas que sangraban, pero ni siquiera sentían el dolor. Solo la necesidad de parar esa sensación. En su locura, se jalaban el pelo a mechones, se arrancaban cejas y pestañas, quedando con la cabeza llena de costras y sangre seca. Y el hambre ya no era humana. Los armarios estaban vacíos, las alacenas limpias como una patena. Ya no quedaba comida en las cocinas. Así que sus ojos se fijaron en lo único que se movía a su alrededor. Se escuchaban aullidos y quejidos en los hogares. Perros y gatos, que antes eran parte de la familia, ahora eran vistos como simples trozos de carne. Comer. Necesito comer. Sin piedad, sin remordimiento, cazaban a sus propias mascotas. Los mataban y devoraban crudo o medio cocinado, devorando todo, incluso los huesos. Eran animales carnívoros, impulsados solo por la necesidad de combustible para seguir despiertos. Damián miraba horrorizado cómo sus vecinos, que antes eran personas normales, se estaban convirtiendo en algo irreconocible. Algo sucio, violento y famélico.